Como sabemos, las transiciones controlan la forma en que las diapositivas aparecen y desaparecen de la vista durante una presentación con diapositivas. Estas incluyen efectos sencillos como desplazamientos o efectos más complejos como desvanecimiento de los bordes exteriores o dentro del centro, y efectos muy sofisticados como la disolución del contenido de la diapositiva como si fuera purpurina. Para aplicar una transición a una diapositiva, primero debemos hacer clic sobre la diapositiva a la cual vamos a aplicar la transición. A continuación nos dirigimos a la pestaña Transiciones. Dentro del grupo Transición a esta diapositiva, hacemos clic sobre una de las transiciones que nos muestra. O también podemos hacer clic al botón Más de la galería de transiciones de diapositivas para visualizar toda la galería completa. Todos esos efectos de base de las transiciones están disponibles en la galería y los efectos de transiciones se dividen en tres categorías: sutil, llamativo y contenido dinámico. Para elegir el tipo de transición que deseamos aplicar, simplemente tenemos que hacer clic en una de las transiciones. Por ejemplo, vamos a escoger desvanecer. Inmediatamente podemos observar una vista previa del efecto animado en la diapositiva. La transición se aplica solo a la diapositiva seleccionada, que es la diapositiva número 1. Podemos visualizar que aparece un icono de una estrellita al lado izquierdo de la miniatura de la diapositiva a la cual hemos aplicado la transición. Y si hacemos clic sobre la estrellita, podemos visualizar que se reproduce el efecto de transición que hemos aplicado a la diapositiva. Al igual que en las animaciones, en función de la transición escogida, podremos modificar las opciones de efectos desde el botón correspondiente. Para configurar las opciones del efecto elegido, podemos utilizar el comando. Hacemos clic sobre él, que se encuentra dentro del grupo Transición a esta diapositiva, y se va a desplegar una lista. Dependiendo de la transición que hemos elegido anteriormente, las opciones varían. En este caso tenemos dos: suavemente o en negro. En este caso está activado suavemente, pero también podríamos escoger en negro y ver la vista. Lo vamos a regresar y lo vamos a dejar en suavemente. Repetimos que dependiendo de la transición que apliquemos, estas opciones van a variar. Y recordemos que esta opción estará habilitada solo para algunos tipos de transiciones. Podemos obtener la vista previa de la transición de una diapositiva en cualquier momento. Para ello simplemente debemos hacer clic sobre el comando Vista previa ubicado en el grupo de vista previa de la pestaña Transiciones. Al hacer clic sobre el botón vamos a reproducir la transición aplicada. La pestaña o ficha Transiciones contiene diferentes comandos, cada uno con una función específica. El primer comando, que es el comando de vista previa, que acabamos de verlo, nos va a permitir mostrar una vista previa de la transición aplicada a una diapositiva. En el grupo Transición a esta diapositiva encontramos una gran variedad de transiciones, las cuales están agrupadas por tres categorías como hemos mencionado anteriormente: sutil, llamativo y contenido dinámico. Cada transición tiene algunas opciones de efectos y dentro de las opciones de efectos encontramos diferentes variaciones de la transición seleccionada. Luego tenemos también el comando de sonido en el grupo intervalos, que nos va a permitir aplicar diferentes efectos de sonidos a una diapositiva. Los sonidos que encontramos aquí son de corta duración, pero también podemos agregar un sonido, el cual debe tener la extensión de WAP. También tenemos el comando de duración, que nos va a permitir especificar el tiempo que durará la transición. El comando aplicar a todas nos va a permitir aplicar la misma configuración establecida en la diapositiva actual para el resto de la presentación. Dentro de la sección Avanzar a la diapositiva, podemos avanzar a otra diapositiva de dos maneras. Al hacer clic con el mouse, nos va a permitir ir a la siguiente diapositiva al hacer clic. Y después de, nos va a permitir ir a la siguiente diapositiva después de unos segundos de duración. Para aplicar la misma transición a todas las diapositivas en la presentación, en el grupo Intervalos de la ficha Transiciones debemos hacer clic al botón o comando Aplicar a todas.
Después de hacer clic sobre el botón, podremos visualizar que todas las diapositivas ahora aparecen con una estrellita al lado izquierdo, cada una en su miniatura. Eso significa que todas tienen una transición aplicada, y en este caso es la misma que habíamos aplicado a la primera diapositiva. Es decir, la transición que aplicamos a la primera diapositiva se replicó a todas las otras diapositivas de la presentación, como podemos observar. Para aplicar una misma transición a todas las diapositivas a la vez, primero debemos seleccionar todas las miniaturas de las diapositivas. Para ello podemos presionar la combinación de teclas Control más E. Como podemos observar, al lado izquierdo, en el panel de miniaturas, se seleccionaron todas. Luego nos dirigimos a la pestaña Transiciones y hacemos clic sobre el efecto de transición elegida, que podemos escoger de cualquiera de las categorías. Vamos a escoger, por ejemplo, Dividir. De esta forma, ahora todas las diapositivas tienen la misma transición. Si deseamos, podemos hacer clic en el botón Presentación con diapositivas para poder apreciar. Y de esta forma podemos visualizar que todas tienen la misma transición. Otra forma para conseguir que se haga más fácil la visualización de todas las diapositivas es ubicarnos en la pestaña Vista. Dentro del grupo Vistas de presentación, hacer clic al comando botón clasificador de diapositivas. En esta vista podemos seleccionar todas las diapositivas arrastrando el mouse sobre las diapositivas que deseamos seleccionar. Y si deseamos seleccionar todas, presionamos la combinación de teclas Control más E. O si deseamos, solo seleccionamos las diapositivas a las cuales aplicaremos la transición. Por ejemplo, vamos a seleccionar la primera, luego presionamos la tecla Control, luego la número 4, 5 y 6. A ellas aplicaremos otra transición. Nos dirigimos ahora a la ficha Transiciones y elegimos otro de la galería. Por ejemplo, vamos a escoger ahora Desvanecer. Como podemos apreciar, ahora las diapositivas 1, 4, 5 y 6 tienen aplicada la transición Desvanecer, mientras que las otras, como la número 2 o la número 3, tienen la transición que habíamos aplicado anteriormente, que es Dividir. También veremos una miniatura de la diapositiva en la parte inferior de cada una de ellas, con un icono representativo de animación en forma de estrellita, que nos indica que ha sido aplicada una transición. Para eliminar una transición de una diapositiva, primero debemos seleccionar la diapositiva que contiene la transición que vamos a eliminar. En este caso vamos a eliminar la transición de la primera diapositiva. Después nos dirigimos a la ficha Transiciones. En el grupo Transición a esta diapositiva, de la galería, escogemos Ninguna. Al hacer clic sobre ella, automáticamente desaparece el icono representativo de la animación de la transición, que es la estrellita, y ya no contiene ninguna transición la primera diapositiva. Para eliminar la transición de otras diapositivas, podemos repetir este proceso para cada diapositiva que deseamos eliminar. Pero si deseamos quitar todas las transiciones, podemos seleccionar una diapositiva que ya no tiene ninguna transición aplicada, como en el caso de la diapositiva número 1, que ya lo hemos eliminado, y luego hacemos clic al botón que se encuentra en el grupo Intervalos de la ficha Transiciones, Aplicar a todas. Y de esta forma eliminamos la transición de todas las diapositivas de nuestra presentación, como podemos apreciar. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.